Verso 1 del capítulo 9. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Shaul a quien pueda yo favorecer por amor de Yahunatán? Recuerden que él había hecho un pacto con Yahunatán, su mejor amigo, hijo de Saúl. David, testigo como Moshe, rama de David, y Yahunatán como Yahuhanán, como Eliyahu, el otro testigo. Ya en lo que respecta a historia, ahí Yahunatán había muerto por el pacto que había hecho con David. Una vez que ya David llega a obtener autoridad y pacto con Yahweh y controla a sus enemigos, ya cuando está en paz dice, se acuerda de Yahunatán y pregunta para ver cómo puede cumplir ese pacto que había hecho con Yahunatán, de tener misericordia de su descendencia. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Shaul a quien pueda yo favorecer por amor de Yahunatán? Que esto sería como decir: ¿ha quedado alguno de la casa de Heilel a quien yo pueda favorecer por amor de Eliyahu? Que sería como aquellos que han estado en la falsedad, pero por amor a Eliyahu se les va a permitir entrar. En el sentido de, recuerdan una vez más cuando llegaron los dos discípulos a donde Yahushua y le dijeron: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruir a esta gente por no querer darle comida? Y Yahushua les dijo: pero ustedes no saben de qué espíritu son. Mostrando que hay una diferencia entre el espíritu de Eliyahu y el de Yahushua. Una diferencia entre Juan el Bautista y Yahushua, y por eso nunca anduvieron juntos. ¿Verdad? Yahuhanán tenía sus discípulos, Yahushua tenía sus discípulos. Dos discípulos de Yahuhanán se fueron a andar con Yahushua porque entendieron que ese era el punto, para avanzar. Ahora, no estoy diciendo que Eliyahu sea malo, simplemente que vino de un tiempo donde el malo tenía control y por eso tiene una conexión con esa negatividad que básicamente tiene que cortar a través de Yahushua. Y por eso Yahweh llega a tener misericordia de descendientes de Saúl, no por Saúl, sino por Yahunatán, no por Heilel, sino por Eliyahu. Entonces, a quien pueda yo favorecer por amor de Yahunatán. Había un siervo de la casa de Shaul llamado Sibá, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú, Sibá? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Shaul para que yo lo favorezca con la misericordia de Elohim? Vean qué hermoso, porque también él había hecho un pacto, pero ahí no dice que se las debo, ¿verdad? Sino que dice para poder mostrarle la misericordia de Elohim. Tampoco está diciendo la misericordia mía, para mostrarle cuán bueno soy, sino para hacer misericordia con él, porque Yahweh es bueno y misericordioso. ¿Eres tú, Sibá? Para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Shaul para que yo lo favorezca con la misericordia de Elohim? Respondió Sibá al rey: aún queda un hijo de Yahunatán, lisiado de los pies. Aún queda un hijo de Yahunatán, lisiado de los pies. Recuerdan, esta historia la había comentado hace como 2 capítulos de la escritura. Cuando empezaron a matar a todo el mundo, la criada agarró al niño y salió corriendo y se le cayó. Y cuando se le cayó el niño, quedó lisiado. Mejor no me devuelvo porque después dura mucho, pero se menciona en el capítulo 4. Voy a leer esto. Yahunatán, hijo de Shaul, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Shaul y de Yahunatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset es un nombre particular porque en sí su nombre era otro, pero la escritura se lo cambia, porque como los nombres son tan importantes y a este niño se le puso un nombre negativo, y Yahweh, para no darle honor a la negatividad o a Satanás, se lo cambia y le cambia el nombre del falso Elohim, Baal, que significa Señor, por Boshet, que significa vergüenza. Entonces es una vergüenza adorar a Baal, es una vergüenza adorar al Señor, según lo que significa la palabra Baal. Ahora, Mefiboset lo traducen como exterminando al ídolo en sí, porque ídolo es sinónimo de vergüenza. Exterminando, ¿verdad? Por ende, lo que causa la vergüenza. Despedazando la vergüenza, despedazando a Baal. Eso es la traducción que le dan en la concordancia. Voy a escribirlo para que vean qué interesante otra palabra, otra traducción que se le puede ver
y que me parece tiene mucho más sentido con el contexto. Esto es Mefiboset o Mefiboshet. Esto, Boshet, es vergüenza. Mefi sería exterminando o despedazando. Pero recuerdan que esto se puede ver como pei o boca. Esto una fuente. Y esto vergüenza, o sea, la fuente de la boca de vergüenza. La fuente de la boca de vergüenza es el nombre que le pusieron a este hombre porque en su nombre le estaban dando honor a Baal. Entonces, una boca que adora al Señor es una fuente de vergüenza ante el Padre. A una persona que adora a otro que no sea el verdadero Elohim debería darle vergüenza de las cosas que dice, que invoca. Por eso Éxodo dice que no debemos mencionar con nuestra boca el nombre de ningún falso Elohim, de ningún falso Dios, como llaman, porque Él es un poderoso celoso y su nombre es celoso. Ahí mezclé dos. Éxodo 34:14, que su nombre es poderoso y su nombre es celoso, y Él es un poderoso celoso. Y Éxodo 23:13, que no debemos invocar con nuestra boca el nombre de ningún falso Elohim como Baal, porque es vergüenza. Y dice aquí porque aquí era donde estaba el nombre Baal. En vez de esto estaba la Ain y la Lamed. Por otro lado, y digamos, esto que acabo de decir, ¿verdad?, se conecta con el hecho de que los que están en el error están invocando nombres que no conocen, están invocando entidades que no saben, que la escritura nos revela que son enemigas, por ende son una fuente de vergüenza, sus bocas. Por otro lado, vean que esto significa, esto es Set, sustituto, el hijo que tuvo Adán con Eva después de que Caín mató a Abel. Set. Esto es En. La Bet es En. Curiosamente la Yud y la Vav es el valor numérico 12, como curiosamente verá Mashiach y los 12, pero ya voy a explicar algo más. Esto sería boca, es tu fuente o agua de vida. Entonces, de una manera positiva, la fuente de agua de vida está en la boca de la mano de Yahweh, está en Set, o está en la boca de Set, el sustituto, o también recuerden, Yahushua es el agua de vida, Yahushua es la palabra, Yahushua es el brazo, porque la Yud en pictográfico es un brazo entero. Entonces, la fuente de agua de vida está en la boca del brazo, que es el templo en el cual está el último, el sustituto, ¿verdad? Porque el último viene como el arca de Yahweh para entrar al templo a través de la obra que hizo Yahushua, que es la palabra de Yahweh, la fuente de agua de vida. Entonces, todo eso que estoy diciendo es clave porque este hombre Mefiboshet, hay dos formas de verlo. Se puede ver como David siendo el último, llamando a Eliyahu para que se acerque a él y empiece el ministerio, siendo Mefiboset descendiente de Yahunatán, a quien dije que representa a Eliyahu. La otra forma de verlo, y esta en sí fue como la principal o la primera que Yahweh me reveló hace varios años ya, muy interesante, muy poderosa, es Yahushua llamando al último. Entonces, Yahushua, que vino como la raíz de David, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Yahushua es la fuente, es la raíz, es el poder. Entonces, Yahushua el Mesías, ahí como David, después de 2000 años, diciendo, uy, sí es cierto, yo había prometido algo. Entonces dice, hay alguien que quede, aunque sea de la falsedad, para yo mostrarle la misericordia del poderoso. Entonces le dicen, sí, hay uno, pero es una boca, que viera usted, ¿verdad? Es una boca de vergüenza. Y no puede caminar. Y esa es la clave, porque por no poder invocar al verdadero poderoso, no puede ir por el verdadero camino. Por eso tiene un nombre, Mefiboset, de vergüenza, y era lisiado. Entonces representa al último, que por no tener el nombre verdadero, por invocar al Señor, no podía caminar. O sea, no podía ir en la doctrina verdadera. ¿Sí me explico? Es descendiente de Shaul a través de Yahunatán, porque el último, testigo como Eliyahu, y los 144,000 estarían en la apostasía cuando Yahweh decide revelarse y los empieza a sacar uno por uno. Saca al último, saca a Eliyahu, saca a los 144,000. De la doctrina falsa me refiero. Aquí vemos, de hecho voy leyéndolo y explicando.
Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Shaul a quien yo pueda favorecer por amor de Jehonatán? El último al venir como hijo pródigo, por decirlo así, nace dentro de la casa de Shaul, en el error. A quien yo pueda favorecer por amor de Jehonatán, a quien yo pueda darle el favor por amor del regalo de Yahweh. Había un siervo de la casa de Shaul llamado Sibá. Vamos a ver qué significa Sibá. Sibá significa estatua. También lo traducen como una planta. Había un siervo de la casa de Shaul llamado planta o estatua, al cual llamaron para que viniera ante David. El rey le preguntó: ¿eres tú Sibá? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Shaul para que yo lo favorezca con la misericordia de Elohim. Entonces aquí vemos cómo la misericordia de Elohim es lo que se tiene que manifestar para que el último sea escogido y se le revele. Si no es por la misericordia de Yahweh, no hubiera podido nunca. ¿Sí me explico? Porque esa es una de las cosas que mucha gente, cuando se le explica lo del último, llegan a tener problemas porque solo han entendido del primero y solo según el pensamiento cristiano, y eso llega a torpecer un poco la doctrina o el entendimiento. Y Yahushua vino de una virgen, sin pecado, nunca pecó, murió, por eso se le dio la resurrección, por justicia, porque no merecía morir. Al último se le va a manifestar la misericordia, porque viene como hijo pródigo. Si no es por la misericordia, se pierde. Entonces, con uno se manifiesta la justicia, con el otro la misericordia. El primero trajo la misericordia, el último trae la justicia. ¿Sí me explico? Lo que uno cumple literal, el otro espiritual. Yahushua necesitaba justicia para poder traernos la misericordia. El último necesita misericordia para poder traer la justicia. Espero eso se entienda. Entonces aquí se le está ofreciendo misericordia para que salga del error y pueda caminar en el sentido espiritual. Para que se le dé la palabra de Yahweh y salga de la vergüenza que tenía en su boca, Mefiboshet, y deje de ser lisiado. Recuerda lo que Yahweh le dice a los escogidos en Apocalipsis 3. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, ¿verdad? Tiene una puerta delante, pero tiene poca fuerza, como una persona que le cuesta caminar, por ejemplo, y tiene poca fuerza para desplazarse. Y hago la conexión por el hecho de que recuerdan que Jacob, de donde vienen las 12 tribus, peleó contra Elohim, un ángel, y el ángel lo golpeó, y después de eso andaba rengueando. Entonces tenía poca fuerza para caminar, pero pudo llegar al destino, y eso es lo que representa al último. Entonces respondió Sibá al rey: aún queda un hijo de Jehonatán lisiado de los pies. Algo más que quería mencionar. ¿Recuerdan en el capítulo 7 cuando Yahweh hace el pacto con David? Le dice el verso 5, voy a leer 14 y 15. Yo seré padre para él. Eso muestra, yo seré, como diciendo, cuando nace todavía no, pero después cuando lo convierto, ahí sí me hago su padre. Que es como, este era hijo de Saúl, pero está por hacerse familia de David, ¿verdad? Dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Si hace mal, yo lo castigaré con vara de hombres. Está confirmando que sí caería en mal, a diferencia de Yahushua, y sería castigado en esta realidad, en este mundo, y con azotes de hijos de hombres. Pero no apartaré mi misericordia de él, como la aparté de Shaul, a quien quité delante de ti. No apartaré mi misericordia de él, como la aparté de Shaul. Y vean cómo ahora David dice: ¿hay algún descendiente de Shaul? Para mostrarle la misericordia de Elohim. Por ende, ese descendiente de Shaul, al que le va a mostrar la misericordia de Elohim, representa a esta persona de la cual está hablándole Yahweh a David, que es representado por Shlomo. Entonces Shlomo y Mefiboset tienen una conexión, ambos representan al último. Shlomo se dejó llevar por el error, ¿verdad? 1000 mujeres, y cayó en la idolatría y otro montón de errores. Mefiboset representa el error en el que estaría el último al nacer y crecer. Espero si se está entendiendo. El punto fue: Yahweh le prometió no quitar la misericordia de ese que enviaría, para quien se convertiría en padre, así como la quitó de Shaul. Y aquí David está diciendo: hay un descendiente de Shaul, para poder mostrarle la misericordia de Elohim.
Obviamente son dos personas diferentes, pero representan al mismo. Aún queda un hijo de Yahunatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó entonces el rey. Sibá respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vean qué poderoso esto, porque está en un lugar que se llama Lodebar. Aquí el comentarista nada más pone al oeste del río Yardén, en la región que ocupaba la tribu de Menashe. Pero esto es súper importante porque Lodebar significa no hay palabra. No hay palabras. No hay palabra. Lo es no. Dabar es palabra. No hay palabra. Entonces vean qué poderoso. Él se llama la fuente de boca de vergüenza. Está viviendo en un lugar donde lo dabar, no hay palabra. Y está lisiado, no puede caminar, siendo Yahushua el camino. Entonces el último, como dice Isaías 42, viene sordo, ciego, espiritualmente hablando. Mudo en el sentido de que no tiene palabra. La palabra de Yahweh no la ha conocido, no le había llegado, porque estaba en un lugar vacío de palabra. Y la palabra que invocaba era una de vergüenza. Baal, Señor. Eso era lo que tenía en su boca. Y por eso no podía ir por el camino de Yahweh, que es Yahushua. No podía ir por el camino porque estaba lisiado. Entonces vean cómo por todo lado está conectado con que no tenía la palabra y por ende no podía cumplir la doctrina. No podía poner por obra la fe, que es ir por el camino. Entonces por todo lado se conecta con la misma situación. Lodebar, sin palabra. También dabar en hebreo es una palabra más importante, diría yo, más llena de sentido que la palabra en español. Palabra. Porque recuerdan que en hebreo dabar es también objeto, cosa. También se puede decir es plaga. Pero principalmente el punto de que es algo. No solo se refiere a palabra, pero la conexión que hay entre un objeto y una palabra es que todo objeto llegó a ser creado a través de una palabra. Y es una palabra la que lo define, ¿verdad? Vaso, computadora. Entonces una palabra, pero fue la palabra más alta la que llevó eso a existir. Entonces Lodebar no solo hace alusión a no tener palabra, hace alusión a no tener nada, a estar en la no existencia, a no ser. ¿Sí me explico? Porque todo llegó a ser por su palabra. Si no hay palabra, no hay nada. No tiene sentido la vida, no tiene sentido nada. O sea, no habría vida, pero mi punto es, cuando alguien no tiene la palabra de Yahweh, su vida no tiene sentido. Como un ídolo, curiosamente, ¿verdad? Sibá, que es el único que sabía dónde estaba, significa estatua, como un ídolo, ¿verdad? El ídolo al que adoraba, Baal, por el que estaba en vergüenza y por el cual no podía caminar, porque el que es como el que adora ídolos se vuelve como los ídolos, tienen pies pero no pueden caminar, ojos y no ven, boca y no hablan. Así estaba Mefiboset, tenía boca de vergüenza, tenía pies, no podía caminar. Está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Maquir significa vendido. Macar, el vendió. Entonces, y bueno, Amiel se puede ver como mi hermano es el poderoso, o uno de mi familia es el poderoso. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Entonces mi punto es, digo eso para entender que Yahushua es hermano de la congregación y es él el que nos da el poder. Yahweh a través de él. Entonces, está en casa del vendido, cuyo pueblo es poderoso, donde no hay palabra. Está en casa del vendido. Recuerden cómo Yahweh habla de las casas como familia. La casa de David, su familia, su descendencia. Está en la casa del vendido. O sea, estaba en la congregación de el vendido. Se puede ver de dos maneras, ¿verdad? Normalmente uno le dice a alguien vendido cuando es un traicionero, se deja llevar por, o sea, lo compran y lo deja a todo el mundo porque le dan un poquitillo de plata, o traiciona por un poquitillo de plata. Es un vendido. Por otro lado también, ¿verdad? Los ídolos son vendidos. Y por otro lado, el mismo Judas vendió a Yahushua, puesto que lo convencieron los fariseos.
Entonces, de varias formas se puede ver esa palabra ahí, vendido, Makir. En sí hace alusión a que estaba en la casa del falso Elohim, el que es un ídolo que venden. Ese Dios que hace mercadería de la fe, ¿verdad? Lucifer. Está en casa del vendido, cuyo pueblo es poderoso. Curiosamente, hoy en día los poderosos del mundo sirven a Lucifer, ¿verdad? El poderoso de este mundo. Ahora, si lo vemos en el sentido positivo, ¿verdad? El último, su pueblo es poderoso, simplemente está en la falsedad y todavía no lo sabía, al estar en Lodebar. Entonces, está en casa del vendido, cuyo pueblo es poderoso, donde no hay palabra. Un desierto espiritual. Curiosamente, bueno, recuerdan que desierto en hebreo significa midbar. Se podría ver como midebar. Y aquí tenemos Lodebar. En el desierto fue donde se nos dio la Torá. Por eso es la fuente de la palabra, midbar. Aquí estaba en un desierto donde no podía obtener Torá porque es Lodebar. Un desierto peor todavía, se podría decir. Sin milagros como los que hizo Yahweh para sacar agua de la piedra. Ah, Helel, exacto. Sí, buen punto. Al decir ahí, está en la casa de Makir y es de la descendencia de Saúl. Representan al mismo, el poderoso vendido, el que se rebeló para vender la fe y ser adorado. Está en casa de Makir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Makir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Verdad? Lo hizo traer, bendito Yahweh, porque eso no puede caminar, no importa, yo lo traigo. Ven la misericordia del Padre. Obviamente, en sentido simple, por algo lo hace el rey, pero en el sentido espiritual es como si uno quiere llegar a él, pero no tiene la capacidad por lo que sea, por solo el querer, Yahweh lo va a hacer venir. Como sabemos, le puede hacer el milagro, en el sentido de si es literal el problema de piernas. Entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Makir, hijo de Amiel, de Lodebar. Al llegar Mefiboshet, hijo de Yahunatán, hijo de Shaul, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboshet, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, vean qué particular, ¿verdad? Como que siento que aquí pudo haber dicho algo más, o la escritura pudo resumir, pero lo deja así. David le dijo: Mefiboshet, y después él le respondió: aquí estoy, ¿verdad? Mi punto es como haciendo alusión a la importancia de su nombre. Cuando llega, David le dice: fuente de vergüenza, ¿verdad? Boca de vergüenza, o tu boca no te avergüenza. Mefiboshet, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió, también al decirle Mefiboshet también se puede decir destruye al ídolo, como si lo primero que David le dijo fue destruye al ídolo, haz pedazos la idolatría, que es la orden que Yahweh le da al último para venir a hacer en la tierra, pero también, como dice Yahushua, primero saque la viga antes de ayudar a sacar la astilla. Entonces sería como David diciéndole: saque la viga de su ojo, destruya al ídolo que tiene en su corazón, el que causa vergüenza, Boshet, que es Baal, el Señor, y ya después va a poder ir a destruir al ídolo en el mundo, que es similar a lo de Gedeón, que hablamos ahora de los 300. Cuando Yahweh escoge a Gedeón, ¿verdad? Gedeón ahí quejándose, es que estos madianitas, y aparece Yahweh a través del malaje y le dice: ¿y por qué no va usted y los destruye a todos con esas ganas, con esa fuerza que tiene? Allá se le baja, ay, pero ¿cómo voy yo? Si no es que soy uno. Entonces Yahweh lo escoge y lo manda con 300 a pelear, pero antes de ir a pelear le dice: primero vaya y destruya al ídolo que está en su casa, el de su papá, quémelo en fuego, a ese y a Acera, ¿verdad? Al Señor y a la que hoy en día adoran como María, que no es la madre de Mashiach. Entonces primero hay que arreglar la casa para después salir. Primero uno se estudia, uno se examina, cambia y ya después puede ayudar a otros. Entonces, Mefiboshet, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: no tengas temor, ¿verdad? Porque quizá Mefiboshet
donde lo mandan a traer a donde el rey dice, híjole, qué torta, ya me van a matar. Porque así era como funcionaba. Nosotros éramos los, ¿verdad? En el caso de Saúl, diciendo, nosotros éramos los enemigos de David. Ya David está en el reino, me está llamando y soy el único que queda de fijos para cortar con todo lo que quedaba de Saúl. Entonces David le da calma. No tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jehonatán tu padre. Imagina el alivio para Mefiboset. Y esto muestra lo que les he dicho de cómo, ¿verdad? Yahweh habla de maldiciones generacionales, pero también habla de bendiciones generacionales. Mefiboset no había hecho nada para recibir esta misericordia. Se podría decir, para recibir misericordia no hay que hacer nada, en caso de arrepentirse nada más, pero me refiero a la justicia es algo que se gana, misericordia es algo que se regala, ¿verdad? Pero mi punto es, él venía asustado, pensando que quizás lo iban a matar. David le da calma, dice, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jehonatán. O sea, no es por algo que usted haya hecho, no es algo que se haya ganado, no es porque me caigas bien, ni te conozco, pero tu papá era mi mejor amigo y lo amo tanto que por eso lo amo a usted. Y por eso le voy a dar todo lo que le voy a dar. Imagínese eso para uno como persona. En el sentido de Yahweh diciéndole a uno, te voy a dar todo. ¿Por qué? Porque aceptaste a mi hijo Yahushua. Todo. Toda la misericordia. Pero no me gane nada, no importa, es suyo. ¿Por qué? Porque se lo prometí a él. Entonces, no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jehonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Shaul, y tú comerás siempre a mi mesa. Comerás siempre a mi mesa. Imagínense. O sea, eso es hacerlo como el rey. Recuerden que, voy un momento, Apocalipsis 2. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenaré con él y él conmigo. Si alguien abre el corazón a Yahushua, Yahushua entra a su interior y se vuelve uno con uno. Porque cuando, bueno, en el pasado, ya hoy no tanto tristemente, pero en el pasado las familias solían comer juntas, ¿verdad? Antes era todos comen juntos y nadie puede comer antes, nadie puede comer después, todos juntos. ¿Por qué? Porque son una unidad. Y aprovechan para, ¿qué hizo usted hoy? ¿Qué hizo usted? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Verdad? Para conectarse, así como cuando uno se va a dormir y empieza a hacer todo el recuento de todas las cosas aún sin querer. Entonces, el sentarse a la mesa con la familia representa ser uno, unidad. El papá como la cabeza, la madre como el cuerpo, los hijos como las extremidades. Un cuerpo. Entonces, el que Yahushua diga, yo entro y ceno contigo, está diciendo, yo entro y me hago uno contigo. De igual forma, pero de manera negativa, en Isaías 65, curiosamente hablando de ese Boshet, hablando del Elohim que causa vergüenza, que era el que adoraban los israelíes por mucho tiempo, tristemente dice, verso 11, pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi apartado monte, que ponéis mesa para Gad, y ofrecéis libaciones a Mení, el destino. Ponéis mesa para Gad, o sea, quieren comer y hacerse uno con Gad, no con Yahweh. Por eso Yahushua viene y nos dice, curiosamente, Gad es fortuna, ¿verdad? Significa fortuna, el poderoso de la fortuna. Por eso, in God we trust, dice el billete de $1, porque adoran a la fortuna. Por eso el ojo de Lucifer sobre la pirámide. Entonces, Gad es fortuna. Y dice, dejan a Yahweh por seguir a Gad. En Apocalipsis que acabamos de leer 3, le está hablando a la Odisea, la congregación que adora la fortuna, los de la doctrina de la prosperidad, que todo es plata, plata, plata. Por eso Yahweh les dice, ustedes piensan ser ricos, pero son pobres y miserables. Porque físicamente, literalmente tienen plata, pero en su corazón no tienen sabiduría ni entendimiento. Entonces, dejaron a Gad y pusieron mesa, dejaron a Yahweh y pusieron mesa para Gad. Entonces Yahushua nos dice, les dice a ellos en Apocalipsis 3, yo estoy a la puerta y llamo, si usted abre, yo me siento a la mesa con usted y cenamos juntos. O sea, saque a Gad y déjeme entrar a mí. Dice Yahushua a la Odisea, que son los que adoran la prosperidad, o sea, Gad. Entonces,
Curiosamente, vean cómo eso se conecta con Maquir, el vendido. Porque ¿cómo obtuvo la fortuna Gad? Vendiendo la fe. ¿Sí me explico? Entonces, estaba en la casa del vendido, que representa a Gad, fortuna. Y ahora David le dice, venga, se va a sentar a comer conmigo, ya no con Gad. Ya no te vas a sentar con Maquir, el vendido, ahora te vas a sentar conmigo. Por ende, es como Yahushua diciendo, siéntese conmigo. Y, repito, aquí es una representación de cuando el primero y el último finalmente se hacen uno. Porque Yahushua lo llama a que sea uno con él. Se sienta con él a comer, le da su ropa, todo lo demás, que yo creo que falta por leer, que David le da, es para representar que lo hizo uno con él. Lo hizo como él. Luego David añadió, no tengas temor, porque la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Yahunatán tu padre. Vea, de Yahweh regala tu padre. Por eso le regaló tantas cosas. Te devolveré todas las tierras de tu padre Shaul, y tú comerás siempre a mi mesa. Comerás siempre a mi mesa. O sea, iba a comer ahora como el rey, lo mismo que el rey, siendo uno como el rey. Sí, todo. Entonces por eso se volvió como el rey. Obviamente no era que daba orden. Inclinándose, él dijo, oigan, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vean la humildad de este hombre, ¿verdad? Y no estoy diciendo, para ser humilde hay que llamarse perro muerto, no. Sino que él reconocía su lugar al que había llegado por la maldad de su padre Saúl. Él reconocía que lo que había pasado era merecido. Esta misericordia no era merecida. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y al decir perro muerto, particular porque recuerdan la escritura habla de que es mejor perro vivo que león muerto. Y aquí se está diciendo perro muerto, o sea, lo peor de lo peor. Sí. Lo de bar, no ladra. Entonces, y muy buen punto, porque al decir perro muerto, recuerden que el perro, la función del perro es anunciar que viene alguien. Ese es su trabajo principal, ser una alarma, por eso ladra. Y como siempre digo, por eso que desde que hice la conexión me parece muy sorprendente, ladrón, viene el ladrón, el perro empieza a ladrar. Entonces ladra por el ladrón que llega. Al decir ahí perro muerto es como diciendo no sirvo para nada, porque no puedo ladrar, no puedo avisar. ¿Y por qué no podía? Porque era Mefiboset, boca de vergüenza, estaba en Lodebar, no hay palabra, entonces estaba mudo. Y por eso es que el último, curiosamente, Yahweh lo conecta con un perro también. Recuerden que el mismo Caleb, uno de los dos que representa a los dos testigos, Caleb significa perro. Entonces un hombre importantísimo de Yahudá, importantísimo, Caleb, pero su nombre significa perro. Entonces Yahudá representa al león, león de Yahudá. Sin embargo Caleb significaba perro. Entonces como que viene un león vestido de perro, así como hay lobos vestidos de ovejas. ¿Sí me explico? León de Yahudá, pero como un perro. ¿Por qué? Porque viene a avisar, viene a alarmar a la gente de que viene el último como ladrón en la noche, o avisar de que no se los deje que no se dejen robar por el enemigo. ¿Sí me explico? Diciendo que Satanás es un ladrón. Pero mi punto es que así como el último viene con Eliyahu, como Yahushua y Caleb, los dos testigos que entraron a Jericó y demás, recuerdan que Yahushua dijo: yo soy el buen pastor, la puerta del buen pastor, la puerta el primero, el buen pastor el último. El buen pastor normalmente tiene una ayuda para guiar a las ovejas, y es un perro, ¿verdad? El perro ovejero que les anda ladrando a las ovejas: no, por aquí, por allá. Entonces es como los dos testigos acomodando las ovejas para llevarlas al Padre, siendo Caleb ese que guía para que no se vayan, no se salgan del redil. Entonces al decir aquí perro muerto se está conectando con los dos testigos, por lo que acabo de decir de Caleb y bueno, por todo lo que dije también del último. También está mostrando su gran humildad, está reconociendo, o sea, siente que no sirve para nada, básicamente, como a veces uno se ha sentido. Pero Yahweh le dice: no, hombre, si fuera así ya te hubiera quitado la vida. Todavía hay algo que hacer.
Entonces, perro muerto, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Aquí dice, esta expresión muy común en el Antiguo Oriente se utilizaba para expresar la autohumillación más extrema y también como insulto. ¿Verdad? Entonces, me parece que sería humildad de la verdadera, solo que simplemente se sentía muy humillado y por eso se dijo eso. Mi punto es, recuerden lo que hablaba la vez pasada, de que hay humildad falsa. Entonces, si alguien va a andar diciendo, yo soy un perro muerto, solo para que digan, ay no, usted es un león. Y dijo, ¿qué es tu siervo? Me abdeja. Vean qué particular, porque normalmente cuando alguien dice ¿quién soy yo? O ¿quién es tu siervo? La palabra sería mi, que en hebreo es quién. Pero aquí él está diciendo me, que significa qué o cuál. Tal vez por estar diciendo al final perro, que lo esté tomando como algo menos que humano. Pero mi punto es, recuerdan que el mi, el quién, es Yahushua, el primero, quien nos revela al Padre. El último es el ma, el que nos dice qué dijo Yahushua, ¿verdad? El que confirma la doctrina revelada por Mashiach. El mi y el ma, el quién y el qué. Como en Proverbios 34 que dice quién descendió, quién juntó las aguas en un paño, quién recogió, etcétera. ¿Quién? Dice 4 quiénes, como los 4 milenios para que se revelara Yahushua al quién. Y después dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo. 2 ma, para representar que habían 2 milenios, desde la venida del primero hasta la venida del último. Ma. Proverbio 34. ¿Quién? ¿Cuál? Repito, y eso por si algo, la enseñanza ya está, por eso estoy siendo tan breve. Pueden verla en el canal El Camino de Yahweh, en el que están viendo esto ahorita. Busquen cuál es su nombre o Proverbios 30. Ahí les debería aparecer, pero hay una enseñanza como de 20 minutos de esa explicación que acabo de hacer, más extendida. Entonces, mi punto es, el último es representado por la palabra ma, que significa qué o cuál, porque es el que trae el entendimiento, y esa es la palabra que está utilizando aquí, a pesar de que traducen ¿quién es tu siervo? Aquí está diciendo me abdeja, ¿qué es tu siervo? ¿Qué es tu siervo? Me abdeja kipanit el hakelev hameit. Dice, aquí me imagino que es lo que está diciendo, en realidad es para que vuelvas tu rostro, porque dice aquí para que mires, pero es ¿qué es tu siervo para que vuelvas tu rostro hacia el perro muerto, hacia un perro muerto como yo? Hakelev Hameit. Entonces el rey llamó a Tzibá, siervo de Shaul, y le dijo, todo lo que fue de Shaul y Tzibá, que me cae mal, todo lo que fue de Shaul y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu soberano. Ahí Tzibá, ¿qué? ¿Verdad? Porque ahí estaba él más cerca del rey, como para que lo llamaran ahí. Pero ahora que le trae a Mefiboset, le dice, ahora sí, todo lo que era su soberano es de él, o sea, usted le pertenece a él. ¿Sí me explico? Ahora usted es de él. Y él, la estatua, el ídolo. Todo lo que fue de Shaul y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu soberano. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu soberano tenga lejem para comer. Pero Mefiboshet, el hijo de tu soberano, comerá siempre a mi mesa. Dice aquí, estas antiguas posesiones de Shaul debieron ser considerablemente extensas, ya que allí podía vivir y trabajar una familia tan numerosa. También eran abundantes los productos que se podían almacenar, como lo muestra el pasaje de 2 de Samuel 16, 1 y 2. Entonces dice, pero Mefiboshet, el hijo de tu soberano, comerá siempre a mi mesa. Entonces, como diciéndole al último y a los que estén con el último, yo les voy a dar la tierra que estaba en las manos de Hillel. ¿Y cuál era la tierra que estaba en las manos de Hillel? Toda la tierra, ¿verdad? Porque es el poderoso de este mundo. Entonces, como decirle al último y a los escogidos, todo lo que estaba bajo el poder de Lucifer ahora es de ustedes. Los muchos lo van a tener que trabajar y traer el fruto. Sería la Nueva Jerusalén, donde estaría el último comiendo a la mesa con el primero. ¿Sí me explico?
en unión, el primero y el último, cielo y tierra. Entonces dice, comerá siempre a mi mesa. Sibá, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey. 15 hijos y 20 siervos. Respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi soberano el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Después más adelante veremos por qué les dije eso de Sibá. Mefiboshet, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vean eso, entonces ahora se volvió un hijo de él. Dice, comerá como uno de los hijos del rey. Entonces se hizo como hijo de David, por ende es como lo que he dicho del último. El último viene de Efraín. Quizá también venga de Benjamín, como he dicho, quizá el papá y la mamá, Efraín y Benjamín. Y digo eso porque él era de Benjamín, Mefiboset, descendiente de Shaul, que venía de Benjamín. Pero ahora ya, David le está diciendo, ahora usted va a ser como uno de mis hijos. O sea, ahora usted es un Yahudí, ya no es de Benjamín. Porque en Yahushua no hay griego ni Yahudí, todos somos uno. Entonces todos los que creen en Yahushua, aunque sean de la tribu que sean o de la nación que sean, son uno con Yahushua y por ende Yahudim, los que alaban a Yahweh. Y por eso aquí le dice, ahora usted es un hijo mío. Bueno, no lo está diciendo así literalmente, está diciendo, va a ser como uno de mis hijos. Mefiboshet, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Dice aquí, es decir, no solo compartía la mesa de David, sino que estaba bajo su protección. Nótese sin embargo que Mefiboshet, que se llamaba Meribal, por ser el único descendiente vivo de Shaul, tenía fundados motivos para considerarse heredero del reino de mi padre, como dice 2 de Samuel 16:3. Haciéndolo sentar a su mesa, David lo tenía bien vigilado. También el comportamiento ambiguo de Mefiboshet durante el alzamiento de Absalón. Eso va a seguir más adelante. Entonces, por si algo, eso lo veremos más adelante, ahí explicaré en ese momento, pero aquí en este contexto solo está diciéndonos esto y por ende representa todo lo que he venido diciendo. Por este comentario, por lo que viene en el futuro, quizá aquí Mefiboshet, esta humildad no era tan verdadera como dije ahora en el chiste, porque sin duda en su carne la inclinación al mal le decía, usted es descendiente de Saúl, por ende usted es el heredero, usted en cualquier momento puede tomar eso. Entonces, estratégicamente David, según este comentario, dijo, lo voy a tener cerca para vigilarlo. Pero estoy seguro que principalmente era, voy a cumplirle a Yahunatán lo que le prometí, ¿verdad? Claramente. Tenía Mefiboshet un hijo pequeño llamado Micayá, quien como ya. Vean qué poderoso cuando aparece la mención de este hijo. Micayá, que es como Micael. Él es poderoso, Ya es la mitad de Yahweh, el que causa la existencia. Entonces Micayá es una representación de Micael, como aquí confirmando que Mefiboshet, el hijo, representa al hijo pródigo, que es Micael. ¿Sí me explico? Una vez que ya se unió con David, una vez que el último se unió con Yahushua, se vuelve Micael, por decirlo así, ¿verdad? Para que se entienda. Por eso aquí, una vez que ya lo trajo a su mesa, dice, y tenía un hijo llamado Micayá. Tenía Mefiboshet un hijo pequeño llamado Micayá. Todos los que vivían en la casa de Sibá eran siervos de Mefiboshet. Pero Mefiboshet, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Entonces todos los siervos estaban en la tierra de Benjamín, que había sido de Shaul, pero Mefiboshet permanecía en el palacio para comer con el rey. Estaba lisiado de ambos pies, que porque unas veces aparece Yehó y otras veces aparece Yahú en una misma traducción. La razón de eso es que los fariseos cambiaron los nombres donde aparece Yahú al inicio por Yehó, porque en el nombre Yahushua aparece al inicio, pero Yishayahu aparece al final, Yirmiyahu aparece al final, Hizkiyahu aparece al final, entonces no los cambiaron. Entonces todo nombre donde Yahú aparece al principio, ellos lo cambiaron a Yehó, con las vocales E-O, de Elohim. Por eso aparece Yehosafat en vez de Yahusafat, Yehoyada en vez de Yahuyada, pero aparece Benayahu
Dice, la mujer a la que se le cayó de los brazos y quedó lisiado representa a la iglesia en apostasía. Así es, muy buen punto. Era la nodriza, era a quien se le había encargado el niño. Era como a la congregación del mundo se le encargó el pueblo. ¿Y qué hicieron? Le quebraron los pies para que no pudiera ir por el camino de Yahweh. Exacto, muy buen punto. Se le cayó la doctrina y la dejó lisiada. Entonces no hay nada gramatical que dicte que al inicio de un nombre sea Yehó y al final sea Yahú. No. Ahora, obviamente, que quede claro, los masoréticos ellos ponen un punto de vocal diferente, ¿verdad? Es como cambiar la E, o sea, la A y la U por una E y una O, pero con puntos. Entonces eso es lo que hicieron y ellos le van a decir, ahí está la prueba gramatical, vea los puntos de vocal. Pero esos puntos de vocal no estaban originalmente, los agregaron ellos. Y la razón por la que cambiaron de AU a EO era para cambiar el nombre de Yahweh a Jehová. No fue esa la razón original, fue después lo que llegó a acontecer, porque ellos lo que querían era que el sacerdote no pronunciara el nombre Yahweh, sino que al ver las vocales EO dijera Elohim. O al ver las vocales AO y dijera Adonai. Cuando llegaron los traductores y veían las consonantes con las vocales EO, dijeron Jehová. Y ahí quedó el nombre Jehová. Pero no hay una regla gramatical para que las mismas tres letras que significan exactamente lo mismo se pronuncien diferente aquí que aquí. Y en sí me parece que no tendría sentido de por sí. En cierta forma eso se puede decir que más o menos pasa en el inglés, que alguna combinación de letras se pronuncia de una manera a veces y de otra manera otras veces, pero eso sucede con palabras que son diferentes, que significan algo diferente. No en este caso, que son tres letras del nombre de Yahweh. Por ende se deberían pronunciar como se pronuncia el nombre Yahweh y empieza con Yahoo.